Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, queridos niños y niñas de tercer y cuarto grado de educación primaria. Buenas tardes, queridos padres y madres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Roxana Terbullino, una amiga que te acompañará en este espacio junto a Armando. ¿Qué tal, Armando? Hola, Roxana. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, seguiremos aprendiendo ciencia y tecnología desde casa, ya que tenemos aún mucho que aprender del mundo en que vivimos. Niños y niñas, ¿están listos para empezar a trabajar? ¡Bien! Por eso, compartiremos el título de la sesión del día de hoy. Aprovechamos los residuos orgánicos para preparar compost en familia. ¿Recuerdan lo trabajado en la sesión anterior? Estoy seguro que ya lo recordaron. En la sesión anterior aprendimos sobre la importancia de reciclar los residuos sólidos que producimos para cuidar el espacio en nuestro hogar. Por ejemplo, se puede hacer compost a partir de los residuos de los vegetales que se consumen en casa. Amiguitos, por eso, el día de hoy vamos a preparar compost a partir del reciclaje de residuos orgánicos. ¡Qué interesante, Roxana! Pero, ¿qué actividades tendrán que realizar los niños y niñas para llevar a cabo lo que acabas de mencionar? Pues, déjenme contarles que hoy realizarán las siguientes actividades. Primero, escribirán en su cuaderno de apuntes el problema que van a resolver y propondrán una solución tecnológica. Segundo, dibujarán la solución tecnológica y explicarán cómo van a prepararla y los materiales que usarán. Tercero, construirán la solución tecnológica con la ayuda de un familiar, la cual pondrán a prueba para verificar si funciona o no y luego hacer los ajustes necesarios. Gracias, Roxana. También queremos decirle a nuestros niños y niñas que tengan a la mano sus útiles escolares. No olviden que todos los trabajos que realicen los utilizarán en la elaboración de su álbum. Ahora pueden invitar a papá, a mamá o a un familiar a que los acompañe en esta aventura de aprender ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Niños y niñas, ¿recuerdan lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores? Estoy segura de que sí lo han recordado. ¿Alguien se anima a comentarnos sobre lo que hemos trabajado en estas dos últimas sesiones? Guaira, ¿nos quieres comentar algo? Hola a todos. Sí, yo recuerdo que se habló sobre reducir, reciclar y reutilizar los residuos sólidos. Por ejemplo, en casa, para reducir los residuos, en vez de usar bolsas de plástico para ir a comprar, usamos bolsas de tela. Para reciclar las botellas de plástico, se las damos a los recicladores y ellos las llevan a unas fábricas para transformarlas en otros objetos.
como por ejemplo las telas de polar. Y reutilizamos las botellas de plástico, convirtiéndolas en macetas. Muy bien, Guaira. Porque reducir, reciclar y reutilizar los residuos permite disminuir la cantidad de basura. Así es, Armando. Justo anoche escuché en la radio que nosotros no tenemos una cultura de reducir, reciclar o reutilizar los residuos, lo que hace que cada día generemos más y más basura. Esto afecta a la salud de las personas y el ambiente, ya que la gente suele arrojarla a los ríos, contaminando el agua, quemarla, contaminando el aire, o arrojarla al suelo, contaminando y perjudicando la siembra y cosecha de las familias. Recuerdo, Roxana, que la semana pasada vimos que uno de los mayores componentes de la basura eran los restos de alimentos, como las cáscaras de los vegetales y las frutas que consumimos. Por ello es necesario reciclar estos restos de alimentos o residuos orgánicos para poder aprovecharlos de alguna forma. Armando, ¿y cómo reciclar los residuos orgánicos? ¿Y para qué nos servirán? Me parece que tenemos un problema aquí. Creo que sí. ¿Qué te parece si presentamos el problema a nuestros niños y niñas para que ellos nos ayuden a resolverlo? Buena idea, Armando. Niños y niñas, el problema a resolver es cómo reciclar los residuos orgánicos y obtener un compuesto que nos sirva para nutrir a las plantas. Repetiré el problema. ¿Cómo reciclar los residuos orgánicos y obtener un compuesto que nos sirva para nutrir a las plantas? ¿Anotaron el problema en su cuaderno? Excelente. Para plantear la solución, aquí viene la tecnología para ayudarnos a resolver este problema. Excelente, Armando. Pero, ¿cómo puedo utilizar la tecnología para resolver este problema? Es muy sencillo, Roxana. Tienen que seguir los siguientes pasos. Primero, empiecen por identificar el problema. En este caso, es reciclar los residuos orgánicos generados en nuestro hogar para proveer de nutrientes a las plantas. Segundo, piensen en una solución o invento que pueda resolver el problema. Tercero, tenemos que diseñar esa solución, dibujando su forma y sus partes, describiendo los materiales y herramientas que vamos a utilizar. Cuarto, construyendo y poniendo a prueba la solución para verificar si funciona o no y si nos ayuda a resolver el problema. Muy bien, niños y niñas de tercer y cuarto grado de educación primaria. Ahora que ya conocen los pasos que deben de seguir para resolver el problema, usando la tecnología, empezaremos a realizarlos. ¿Cuál es el problema de hoy? Bien, el problema de hoy es cómo reciclar los residuos sólidos para obtener un compuesto que sirva para nutrir a las plantas. Si ya tenemos el problema, debemos pensar en la solución, ¿no? Entonces,
¿Conocen ustedes alguna solución que nos sirva para resolver el problema? Dialoguen con su familiar si conoces sobre alguna práctica que realizan en tu comunidad para reciclar los residuos orgánicos y que además provea de nutrientes a las plantas. Que la solución tecnológica al problema de hoy es la preparación del compost, ya que el compost se obtiene del reciclaje de residuos orgánicos y sirve para nutrir a las plantas. A ver, Roxana, ¿y cómo podrían los niños y niñas elaborar el diseño de la alternativa de solución tecnológica? Buena pregunta, Armando. Y déjame que les diga a nuestros amiguitos que para realizar el diseño para su alternativa de solución tecnológica, tendrán que dibujar esa idea de cómo sería el compost que van a elaborar, indicando las partes, los materiales y herramientas que van a utilizar, los pasos que deberán de seguir para construirla, el tiempo que demorarán y las medidas de seguridad que tendrán que tomar para evitar accidentes. Interesante todo lo que implica diseñar la alternativa de solución tecnológica, Roxana. Bien, niños y niñas, es hora de que dibujen la forma de cómo será el compost que van a elaborar. Señalar y nombrar las partes que va a tener. Empecemos a dibujar. Recuerden que pueden pedir ayuda a un familiar. Dibujo. ¿Terminaron? Entonces continuemos. Ahora, una vez que han dibujado el compost, escriban los materiales y herramientas que van a utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar como recipiente un balde, una maceta o un terreno de 1 metro cuadrado, también deben de dibujar los residuos orgánicos que reciclarán, como las hojas secas o pasto, los residuos orgánicos, cáscaras de los vegetales, cáscara de huevo, la tela para cubrirlo, la herramienta para cortar los residuos y otros que se les ocurra. Ahora, a seguir dibujando y escribiendo. ¿Cómo van? ¿Terminaron? No se preocupen. Les daré un poquito más de tiempo. Recuerden
que pueden seguir dibujando los demás materiales cuando termine el programa de hoy. Ahora bien, nos falta escribir los pasos. Primer paso. Elegir el recipiente, que puede ser una maceta, olla de barro en desuso, balde o un pedazo de terreno de 1 metro cuadrado. Segundo paso. Picar o cortar los residuos orgánicos, como las cáscaras de los huevos, las cáscaras de las frutas o verduras, las hojas de los árboles o pasto seco con ayuda de un familiar. Tercer paso. En el recipiente o la compostera, mezclar la misma cantidad de material seco con los restos orgánicos de la cocina. Cuarto paso. Agregar un poco de agua. Ojo, es importante verificar si la humedad es correcta. Haciendo la prueba del puño. Se agarra un puñado de la mezcla y se presiona con todas nuestras fuerzas y solo debe quedar humedecida la palma de la mano, y si gotea hay un exceso de agua y se debe agregar más material seco. Quinto paso. Cubrir la compostera con una tela para que pueda ingresar el oxígeno y también mantener la humedad. Sexto paso. Remover la mezcla cada 2 semanas y hagan la prueba del puño. Si está seco, agregar un poco de agua. ¡Ojo! Inmediatamente recuerda lavarte las manos con agua y jabón. La transformación de los residuos orgánicos demorará un poco, aproximadamente entre 3 y 6 meses. Algunas veces demora hasta 9 meses, pero también podrías usar el indicador de color. Si la mezcla adquiere el color marrón, ya estará listo para que lo uses. Niños y niñas de tercer y cuarto grado de educación primaria, ¿cuánto tiempo creen que van a necesitar para obtener el compost? Consideren las horas y días. Escriban en su cuaderno de apuntes el tiempo que se va a emplear. Niños y niñas, ¿qué otros aspectos más creen que debemos de tener en cuenta cuando diseñemos nuestra solución tecnológica? Así es, tenemos que considerar las medidas de seguridad para cuidarnos de los posibles accidentes. ¿Qué medidas de seguridad debemos de considerar cuando elaboremos el compost? A ver, pensemos en algunas ideas sobre las medidas de seguridad que debemos de tener en cuenta cuando elaboremos el compost. Conversar con su familiar sobre las formas de evitar los accidentes mientras se elabore el compost. ¿Listos? A dialogar con su familiar. Chicos y chicas, ya hemos pasado por todo el proceso de diseño de nuestra alternativa de solución tecnológica. Ahora, el siguiente paso
es construir la solución tecnológica. Pero este paso lo realizarán cuando finalice el programa y con la ayuda de su familiar. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. También es importante que una vez que esté listo el compost, nuestros niños y niñas verifiquen si su solución tecnológica compost es buena, regular o no. Y para ello van a abonar las plantas con el compost obtenido. A algunas plantas les van a echar compost y a otras no. Al cabo de 15 días, las observarán y compararán el tamaño de las plantas que recibieron abono con las que no recibieron compost y anotarán y dibujarán sus observaciones. En esta etapa, recomendamos a los padres y madres acompañar a sus hijos, alentándolos a que sigan intentando hasta que lo logren. Niños y niñas, mis aplausos para ustedes, porque han incentivado su creatividad e ingenio para resolver un problema. Para finalizar, les pido que elaboren un dibujo de la solución tecnológica que han elaborado, compost, explicando cómo lo realizaron, los procedimientos que han realizado, los resultados del funcionamiento que han obtenido y si logró resolver el problema. Comenta los resultados con tu familiar y guárdalos en tu portafolio o folder que te servirán para la elaboración de tu álbum, que lo mostrarás al profesor cuando lo solicite. Recuerda, esta actividad la realizarán cuando termine el programa. Estoy segura de que lo lograrás. Chicos y chicas, ya hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estoy muy contento de haber aprendido con ustedes a preparar compost a partir del reciclaje de residuos orgánicos, representando con dibujos y textos sus características y forma, y describiendo la secuencia de pasos y los materiales a utilizar en su preparación. Todo ello como forma de disminuir los residuos orgánicos en el hogar y la contaminación del ambiente. También debemos de recordar que todas estas acciones deben ser practicadas por todos los miembros de la familia en forma organizada y armoniosa, propiciando una convivencia saludable. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto los ayudará a sentirse más seguros y comprometidos para continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos la ocasión para recordarles a nuestros colegas docentes que sigan comunicándose con las familias y por medio de ellas
con sus estudiantes, animándolos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales. Respondamos a todas sus consultas y se recomienda complementar el aprendizaje de hoy con los cuadernos de trabajo. Gracias, niños y niñas, y a todas las familias. Nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo. Cuídense. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación.